Quisiera que abra su Biblia en el libro de Josué. Josué capítulo 1. En el libro de Josué nos habla, el comienzo habla del inicio de un liderazgo. Habla del momento en el cual le es delegado a Josué la gran responsabilidad de liderar a un pueblo. La gran responsabilidad de hacerlos cruzar el Jordán en pos de la tierra prometida. Una tierra que le fue prometida a todo el pueblo a través de Moisés hacía ya 40 años. Y llegaba el cumplimiento de esa promesa. No era poca cosa lo que tenía que hacer Josué. Pero vemos también la diferencia entre los liderazgos, el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Josué. Ahora, para ambos, ¿qué se requería como ingrediente principal? El valor, de creer, de poder enfrentar la adversidad, de poder enfrentar enemigos mucho más poderosos, con muchas más armas tal vez, y muchos más grandes en número, pero con la seguridad que le daba de saber que no estaban solos, sino que Dios estaba con ellos. Amén. Dios estaba con ellos. Y el liderazgo de Moisés fue marcado por un liderazgo que se cumplió en el camino hacia el desierto, el aprender a soportar, tal vez esperar, tener el alimento, la provisión necesaria donde no había nada. Porque ¿cuántos aquí han ido en alguna oportunidad al desierto? ¿Cuántos han ido a Ica? A la Huacachina, a las dunas. ¿Qué hay en el desierto? Arena. ¿Qué más hay? El sol. Y en la noche era frío. Wow. Y eso es lo que había. Y Moisés tuvo que guiar a ese pueblo en el viaje, en el desierto. Pero a diferencia de Josué, Josué tuvo que liderar al pueblo en pos de una conquista. Ellos tenían que conquistar. En pocas palabras, tenían que pelear. Moisés tuvo que escuchar las quejas durante todo el viaje, y Josué tuvo que infundir ánimo y valor al pueblo para pelear. ¿Se dan cuenta que los liderazgos son diferentes? Pero sin embargo, ambos estaban cumpliendo el mandato de parte de Dios. Moisés era un líder político y diplomático, y Josué era un comandante militar. Los que hemos pertenecido a la policía, a las Fuerzas Armadas, sabemos que las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. ¿No? ¿Así es, Toñita? Sin dudas ni murmuraciones. Eso apela a la obediencia. Eso apela a creer que el que ha dicho que nos va a dar la victoria lo cumplirá, porque Dios es quien pelea nuestras batallas. ¿O no es así? ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado al enemigo y era Dios dándonos la victoria, a veces sin nosotros haber hecho absolutamente nada? Esa es la forma en la que Dios obra. Moisés golpeó la roca para darle agua al pueblo. Josué le dijo: cada uno cabe su pozo, el que tenga sed, y saque agua. Wow. Llega el momento de que tenemos que aprender a trabajar en pos de lo que Dios ha prometido. Amén, iglesia. Entonces no es que solamente usted eleve una oración: Señor, provee, Señor, dame. No, esfuérzate, levántate, ve en pos. Las promesas están ahí, están para tomarlas. Pero ¿qué se requiere para ello? Valentía, ser valiente. Porque muchos declinan a la menor prueba. Muchos tiran la toalla cuando ven las dificultades. Porque cuando nosotros no buscamos a Dios, aparentemente todo está yendo bien, pero el día en que usted se mete en los caminos de Dios, inmediatamente hay oposición. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que está interesado que usted no siga a Dios. Y es importante que usted lo reconozca. La Escritura habla de nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando ¿a qué? ¿A quién?
acariciar, ¿ah? ¿A con quién conversar? No dice, ¿a quién? Devorar. Y es ahí donde la fe de muchos se viene abajo. Es por eso que nosotros requerimos, hermanos, ser valientes. Ser valientes. Por eso que cuando comienza el libro de Josué, Dios, sabiendo que tal vez Josué tenía el corazón afligido con la tristeza de la pérdida de su líder, de su mentor, de aquel que lo tenía como ejemplo, Dios le da palabra de ánimo. Dice en Josué capítulo 1, verso 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una promesa de parte de Dios. Y aquí, ¿cuántos líderes, cabezas de hogar hay? Levanten su mano todos los cabezas de hogar. Nosotros lideramos, nosotros tenemos a cargo nuestro un pueblo, nuestra familia, y vamos a pasar desiertos, y vamos a pasar oscuridad, y vamos a pasar necesidad, pero vamos a pasar, no nos vamos a quedar, porque Dios ha prometido darnos a poseer la tierra que Él nos ha prometido. Amén, iglesia. Él ha prometido, Dios lo prometió, y si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Pero ¿qué requiere de nosotros? Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué quiere decir? Que no estamos solos. Dígale a su hermano, no estás solo. Esa batalla que vienes librando, esa batalla que estás librando en este mismo momento, no la estás librando solo. Dios está peleando a favor tuyo. Dios pelea a favor nuestro. Porque recordemos que somos miembros de esa milicia que Él ha adquirido para sí. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios recalca esta palabra de ánimo y le dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. ¿Qué está prometiendo el Señor? Sostenernos. ¿Qué está prometiendo Dios? Esforzarnos. El que no tiene fuerzas, Dios ha prometido renovar sus fuerzas. Porque ¿cuánto nos cansamos? ¿Cuánto nos debilitamos? ¿Cuánto nos fatigamos, decaemos? ¿O no es así? Es ahí donde a quién tenemos que recurrir. Es a Dios. No es a los hombres. No es a papá, mamá. Es a Dios. Es confiar, es creer. Eso requiere valor. Eso requiere fe, tener la seguridad que Dios va a responder nuestras oraciones. Recuerdo en una oportunidad, justo ayer me hacía acordar una de mis hijas. Estábamos de viaje en Huacho, acá. Si alguien quiere conocer Huacho, ahí está Anthony, que le puede dar una guía, un tour por la ciudad de Huacho. Habíamos entrado a un hotel que se llamaba Sagitario, y en medio de la noche, mis hijos durmiendo, descansando,
Con mi esposa todavía estábamos ahí velando, conversando, y sentimos, así le digo, la presencia del enemigo que se metió en nuestra habitación. Espiritualmente tenemos que estar atentos. Eso requiere velar y orar. Y inmediatamente, Jenny, ¿sentiste? Sí, me dice. Amén, amor, vamos a orar. Y nos pusimos de pie. ¿Qué se requiere? Valor. Yo recuerdo que si eso hubiera pasado de niño a los 7 años, porque una vez lo sentí, frazada en la cabeza, y ahí, papito, Señor, defiéndeme. Señor, ay, que se vaya. Y hubiera tenido temor, pero en ese momento, con la identidad que tenemos de hijos de Dios, sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Y eso fue lo que hicimos, nos pusimos de pie y comenzamos a orar. Y así como vimos que entraron por esa misma ventana, se fueron. Ahora, esto es para infundir temor. Al contrario, eso tiene que infundir en nosotros valor, saber que Dios nos ha dado poder y autoridad para enfrentar aún nuestros temores. Porque muchos podemos tener temores, temor a la adversidad, temor al futuro, temor por la incertidumbre que nos espera. Y a causa del temor vivimos afanados, impacientes, temerosos. La pregunta es, ¿Dios quiere que vivamos así la vida? ¿Cómo te sientes tú en este día? ¿Cómo te has sentido en el transcurso de esta semana? ¿Aún afanado, temeroso? ¿O podemos decir a ciencia cierta, he aprendido a esperar, a confiar en Dios? Que los tiempos de Dios y los planes de Dios son perfectos para mí. Por tanto, estaré confiado y seguro si Dios está conmigo. Amén, iglesia. Si Dios está conmigo. Ahora, si usted puede decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la seguridad que nos da el tener el valor necesario. Se requiere valentía para enfrentar nuestros temores. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, el apóstol Pablo, dando el consejo a la iglesia de Filipo, les recuerda y les dice, por tanto, por nada estéis afanosos, porque en el afán estamos demostrando inseguridad. Amén. El que vive afanado vive inseguro. Y nosotros tenemos que caminar seguros. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, tienes que estar agradecido. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, la inseguridad, el temor termina contaminando y distrayendo nuestros pensamientos. Pensamientos fatalistas, pensamientos de enfermedad, pensamientos de muerte, pensamientos de quiebra, de ruina. Esos pensamientos terminan abordando y por tanto crean temor en nosotros, aflicción, angustia, y termina a veces afectando nuestro propio cuerpo, nuestra salud. Por eso el consejo del apóstol Pablo a la iglesia dice, por nada estés afanoso. Dígale a su hermano, hey, no estés afanoso por nada, por el que dirán, por el que pensarán, por el que sentirán de ti. Nosotros tenemos que vivir seguros, y el único temor que tenemos que tener en nuestro corazón es el temor reverente de Dios. Amén, iglesia. Es el temor reverente de Dios. En 1 de Juan capítulo 4 verso 18, como cada libro grafica un poco la característica de su autor. Juan es caracterizado porque Juan era el discípulo amado. En 1 de Juan capítulo 4 verso 18 dice, en el amor, ¿qué dice? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La pregunta es, ¿quién es el autor del verdadero amor? Es Dios. Dios es amor. De tal manera que si nosotros conocemos a Dios, si nosotros caminamos con Dios, si nosotros estamos seguros que Dios está en nosotros, ¿qué se va a echar? Fuera todo temor. Eso es lo que va a ocurrir. Y mire, Pablo hablaba de el afán. Ahora, ¿Juan de qué habla? Del amor. Y cuando Dios le habla a Josué, sé valiente. ¿Por el amor se requiere valentía? Sí. Porque vas a aprender a luchar por lo que amas. Porque vas a aprender a defender ese amor. Ahora, ¿qué significa esforzarse? ¿Alguien tiene algún concepto de lo que significa esfuerzo? Que va a requerir, ¿qué cosa? Hacer cosas que de repente no estábamos acostumbrados a hacer. Vamos a tener que dejar hábitos, costumbres. Vamos a tener que renunciar a nosotros mismos. Porque no requiere solamente fuerza, sino requiere esfuerzo. Y ese esfuerzo y valentía requiere, ¿qué cosa? Que aprendamos de todo corazón a confiar en Dios como nuestra fuente de poder, como nuestra fuente que nos va a dar todo lo necesario, todo lo que requerimos. Por eso cuando usted quiere algo, usted no va, pastor, ¿sabe qué? Necesito esto, pastor. No, usted tiene que aprender a depender de Dios. Imagínese si un día no está el pastor, si un día no está el líder, ¿qué va a hacer? Que el líder no me atendió, no es que el pastor. Hey, recurre a la fuente de poder. Tenemos que aprender a depender de Dios. Y en el caso de Josué, tal vez él no tenía todas las respuestas para los desafíos que tenía que enfrentar. Por eso él tuvo que actuar con fe. Si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. Si Dios prometió darme la victoria, yo voy a ir en pos de ella. No cualquiera se iba a atrever a enfrentar una ciudad fortificada como Jericó y solamente con los gritos, como había dicho Dios, enfrentar a los que estaban dentro de la ciudad. Pero Dios lo había prometido y Dios lo cumplió, y los muros de Jericó cayeron en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, si Dios hizo tales proezas, ¿qué no va a hacer con nosotros? Yo no sé tú qué le puedas estar pidiendo que sea más grande que los muros de Jericó. Pero sí sé algo, que ese mismo Dios que derribó esos muros es capaz de concederte la petición de tu corazón. Es capaz de quitar ese temor que te está infundiendo, quizás hace mucho tiempo, y que vienes callando. Pero tienes que aprender a confesar, a confiar, a creer que Dios hará, que Dios cumplirá. Eso requiere esfuerzo. Y aunque no tengamos las respuestas, sabemos que Dios ha prometido y Dios nos va a ayudar a seguir adelante en medio de la adversidad. No nos podemos detener. Hemos llegado hasta este lugar, no sé, después de haber enfrentado cuántos desafíos a lo largo de nuestra vida, oposición, y la primera oposición que enfrentamos es la de la propia familia, que dicen, no, que ahora eres cristiano, ahora te has convertido, ahora eres un aleluya, ya no eres parte de nuestra familia, ya no tienen comunión con nosotros, ya no nos llaman a las reuniones familiares. Puede pasar eso. ¿De quién temeré si tú estarás conmigo? No importa el menosprecio, no importa el rechazo, lo importante es gozar de tu presencia. ¿Cuál es el anhelo, el deseo de nuestro corazón en medio de la adversidad? Y Josué fue en busca de esa dirección, creyéndole a Dios, y logró conquistar la tierra. Y constantemente a lo largo de su vida, él infundía aliento, pero también exhortaba, también confrontaba. Amén, qué importante a veces es confrontar para que la gente vuelva en sí. Y llegó el momento en que Josué les dijo, yo no sé ustedes a quién quieren servir,
como que ya estaba cansado, el pueblo era duro. Díganle a su hermano, no seas duro. Pero yo sí sé algo, yo y mi casa serviremos al Señor. Díganle a su hermano, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé si el próximo domingo vendrás, pero yo el próximo domingo voy a estar acá a las 10 de la mañana, porque voy a esforzarme. Voy a leer mi lucha con Sabanás ahí, y voy a levantarme de la cama y voy a estar acá 10 de la mañana. Porque yo decidí que yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, iglesia. Ese tiene que ser el deseo en nuestro corazón. Y así como Dios estuvo con Josué, Dios ha prometido estar con nosotros. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Y esto requiere, tal vez no hacer grandes proezas, sino empezar con pequeñas cosas. Empezar con decisiones. Cada día toma una decisión que te vaya impulsando a ser ese valiente que Dios quiere usar. Dios llamó a Moisés y Moisés tenía temor, pero sin embargo Dios lo usó. Dios escogió a David y David tuvo que matar a un gigante, y aún por ser niño, ¿acaso Dios lo detuvo? No, porque Dios estaba con David. ¿El ser niño le impidió enfrentar a ese gigante? No. Y si alguno dice soy niño, ¿qué dice el Señor? No digas soy niño, porque eras todo lo que yo te envié. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Muchas veces hemos puesto excusas, limitaciones a lo que Dios ya nos habló y nos ha enviado. Yo creo que es el tiempo de retomar esas cosas que Dios ya ordenó para nosotros. Y quizá hay una gracia que ha sido derramada en tu vida y que hasta ahora no ha sido puesta de manifiesto por temores, por inseguridades, por complejos. Pero yo creo que es tiempo de que te levantes en el nombre de Jesús. Esfuérzate y sé valiente, no temas. Amén. Salmo 27, verso 1. David en este salmo habla mucho acerca de ello. Y dice en el verso 1, Jehová es mi luz y mi salvación. Y pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Ah? ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes? Hay 5. ¿De quién temeré? Dígase, ¿de quién temeré? Díganle a su hermano, ¿de quién temeré? Esposa, díganle a su esposo, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Ah? Y habla de permanecer firme en medio de la adversidad. Mire, yo creo que tenemos que aprender mucho acerca de Daniel también. En el libro de Daniel capítulo 6 habla acerca de un momento en el cual el rey Darío, en ese tiempo rey medo-persa, agarró y dio un dictamen, pero en complot se habían puesto de acuerdo los gobernadores, los sátrapas, los príncipes de todo el imperio, de todo el reino. Se pusieron de acuerdo porque en ese tiempo el rey Darío había estipulado que sean levantados 120 sátrapas para liderar a toda la nación, y bajo su gobierno a 3 gobernadores, uno de ellos era Daniel, pero Daniel sobresalía sobre todos ellos. ¿Y qué causó eso? Envidia, celo, y conspiraron contra Daniel, y por tanto se pusieron de acuerdo y le dijeron al rey que levante un edicto para que durante 30 días nada ni nadie invocara a ningún dios, solamente al rey. Se vinieron y lo adoraron. Rey, solamente tú tienes el poder. El rey, ¿cómo se sintió? Bien. Lo habían adulado, que lo iban a considerar a él más que a cualquier otro dios.
Y dijo, muy bien, que así se haga. Cuando Daniel oyó esto, está en el capítulo 6, cuando Daniel oyó esto, fue a su habitación, abrió las ventanas. Ya lo está entendiendo. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Se postró en oración y adoró a Dios. Inmediatamente lo vieron y fueron a dar cuenta al rey y le dijeron, esto ha hecho Daniel. Y el rey se arrepintió de lo que había dicho. El rey se arrepintió. Vamos al libro de Daniel capítulo 6. Están ahí. Verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Se había arrepentido de lo que había dicho. El rey sabía quién era Daniel y reconocía que en Daniel había más sabiduría que en todos los sátrapas y gobernadores que estaban en su reino. Porque la gracia y el favor de Dios va con los hijos de Dios. Amén. La gracia y el favor están sobre ti. No que digas, uy, soy yo. No, la gracia y el favor están sobre ti. Si hay gracia delante de tus jefes, si hay gracia delante de tus compañeros de trabajo, esto es porque Dios está contigo. Y cuando el rey se enteró de esto, dice, le pesó, quiso librarlo. Verso 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Como dicen, echa la ley, echa la trampa. Ya no había vuelta atrás. Todo lo que habían maquinado estos hombres no era solamente para engrandecer el nombre del rey, para que todos teman al rey, sino que tenía un propósito escondido. ¿Cuál era? El de matar a Daniel. Amén. ¿Cuál creen que es el propósito del enemigo contigo? Él ha venido, ¿qué? A robar, a matar y a destruir. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros. Pero ya también está escrito su destino. Amén. Ya está escrito. ¿Quién es el que nos ha dado la victoria? Cristo. ¿Quién es el que venció en la cruz? Cristo. ¿Quién es el que ha sido derrotado? Satanás. Hermano, Dios nos ha dado la victoria. Y estos sátrapas y gobernadores y príncipes confabularon y dieron esta ordenanza con el único propósito de destruir a Daniel. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. El rey estaba arrepentido, el rey estaba dolido, le pesaba. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mire, ¿cuál era el deseo del rey? Que Daniel sea liberado. Ese era el deseo del rey. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Es una confirmación de lo que el rey había firmado. Ese edicto se iba a cumplir y fue sellada ahí la puerta. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey estaba triste por lo que le podía acontecer a Daniel. No pudo dormir. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo,
Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Me imagino a lo lejos, escuchaba la voz del rey diciéndole. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Cómo fue hallado Daniel? Inocente. ¿Cómo fue hallado Daniel? Justo delante de Dios y del rey. Entonces, dice, se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por eso qué se requiere? Valor. Se requiere ser valiente, no tener temor de los que se pueden levantar en contra tuya, porque se van a levantar en contra nuestra. Sí, dígale que está solo. Se van a levantar en contra tuya. ¿Pero acaso nosotros vivimos bajo los pensamientos o los dichos de otras personas, o vivimos bajo la palabra y lo que Dios dice acerca de nosotros? Yo creo en lo que Dios dice de mí, que Él va a perfeccionar su obra hasta completarla en mi vida, en que todos vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Por tanto, estaré confiado y seguro, pero en Dios, no ni siquiera en mis propias fuerzas, no en las circunstancias, sino que mi confianza y mi seguridad están puestas en las manos de Dios. Y eso fue lo que hizo Daniel. No importa el edicto del rey, no importa lo que le pidieran, él no iba a dejar de servir a Dios. Amén, iglesia. El enemigo no va a querer que tú le sirvas a Dios. Pero si tú eres valiente, sabes lo que es bueno, sabes lo que es correcto, sabes lo que es justo, y si tú sigues obrando así, Dios te honrará. Porque aquellos que se levantaron contra Daniel, mire lo que les ocurrió. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, verso 24, ya tengo que traer mis lentes. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dios protegió a Daniel dentro del foso de los leones. Y aquel mal que habían deseado y conspirado sus enemigos, ese mal se volvió contra ellos mismos. Amén. Por eso la Escritura nos habla a nosotros acerca de cómo actuar, cómo proceder con respecto al mal que viene en contra nuestra. ¿Cómo tenemos que combatir el mal? Con el bien. Con el bien. Si te maldicen, bendice. Si hablan mentiras contra tuya, tú siempre habla con la verdad. Si otros murmuran, tú no murmures, mantente siempre íntegro. Aprendamos a vivir en santidad, y para eso se requiere valor, valentía. Así como la valentía que tuvo Daniel para no detenerse a adorar a Dios en medio de la prueba, sino que aún se mantuvo firme en seguir dándole a Dios su adoración, sus oraciones, sus ruegos y sus súplicas. En el libro de Gálatas capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Gálatas y les dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién quieres agradar, hermano? ¿A quién quieres agradar?
¿A los hombres o a Dios? ¿A quién queremos agradar en el trabajo? ¿A quién quieres agradar en el centro de estudio? ¿A los hombres o a Dios? ¿Quieres que la moda se imponga en tu vida? Porque ellos quieren que tú pienses como ellos piensan. Ellos quieren que tú camines como ellos caminan. Pero Dios ya marcó un camino y un destino para ti. Muchos son los caminos que conducen a la perdición y uno solo a la salvación. Y su nombre es Cristo. Amén, iglesia. De tal manera que si tú has decidido seguir a Cristo, ¿a quién tienes que parecerte? Sino a Él y no al mundo. Eso habla de no dejarse arrastrar por la corriente del mundo. Tú no puedes hacer lo que otros hacen cuando sabes que eso no agrada a Dios. Porque sabemos hacer lo bueno. ¿Sí? Iglesia, dígame que sí. Sabemos hacer lo bueno. Y no nos podemos cansar de hacer lo bueno. Como le dije hace un momento, Dios sabía que Moisés tenía miedo, pero igual lo mandó a sacar de Egipto a su pueblo. Sabía que había temor. No, pero igual vas a ir. Porque yo voy a estar contigo. ¿Saben por qué? Porque no se trata de ellos. No se trata de nosotros, sino de Él. No se trata de tener todas las cualidades, porque aún así imperfectos, aún a veces con un poco de temor, aún así Dios nos va a usar. Pero tenemos que armarnos de valor para cumplir en obediencia a lo que Dios nos ha mandado. Amén, iglesia. Varones, Dios, ¿qué es lo que le manda? ¿Qué es lo que Dios nos manda a nosotros? ¿A ser buenos esposos? ¿Y qué es ser un buen esposo? Amar, honrar a sus esposas, a tratarlas, como dice la Escritura, como vaso frágil. ¿Amén? ¿Qué más nos manda? A ser sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? El que ministra, el que trae en la presencia de Dios. Especial cuidado, ¿no? Como que ejercer el ministerio en el hogar. Mujeres, ¿cuántas mujeres hay acá? ¿Qué les manda Dios? A ser buenas esposas, que honren a sus maridos, respeten a sus maridos, sean buenas madres, diligentes, prudentes, sabias. La mujer sabia edifica su casa. Habla que Dios le da a usted el trabajo de construir un hogar, ¿no? Un hogar donde se respire amor y paz. Hijos, ¿cuántos hijos hay acá que viven con sus padres? Levanten, aún los que son mantenidos por sus padres, levanten la mano. Suena fuerte, pero todavía papá y mamá están ahí, dándole de comer ahí. Ven, hijo, acá tienes una cama donde vivir todavía. ¿Qué le dice a ustedes, hijos? Honren a sus padres y a sus madres, porque esto es bueno, para que sean de larga vida y les vaya bien. Y para todo esto, para que todo esto se cumpla, se requiere valor. ¿Sí? Hay que ser valiente, porque van a venir ataques a nuestros pensamientos y a nuestro corazón, que nos van a querer arrastrar a hacer como opera el mundo, en un mundo globalizado, en un mundo igualitario, como que quieren poner a todos en el mismo costal, ¿no? Hey, hay una diferencia en la creación, hombre y mujer, hay una diferencia. Dios nos creó con aptitudes físicas, emocionales diferentes, pero espirituales iguales. ¿Amén? Espirituales iguales. Así que en ese amor, en esa maravillosa creación de Dios, que aunque somos diferentes, podemos lograr hacer uno. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros como familia. Tenemos que ser hogares, hombres, mujeres, hijos, padres, valientes, para ir en pos de ese llamado, para no detenernos. Hermanos, si algo nos detuvo, si estuvimos temerosos, si pensamos que no teníamos la capacidad de hablar, hoy se desata su boca y usted comienza a hablar y a declarar la palabra de Dios en su hogar, en su familia, a declarar bendición y a desechar toda obra del diablo que ha querido entorpecer lo que Dios quiere hacer en su hogar, en el nombre de Jesús.
se abren las bocas ahora en el nombre de Jesús. Daniel no tuvo temor y ese es un claro ejemplo. Josué atendió el llamado y lo hizo. Moisés mismo, con todos sus miedos, pero se fue y lo hizo. Hombres imperfectos para que el poder y la gloria de Dios sea manifiesto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Así que dígale a su hermano, no tengas miedo de hacer la voluntad de Dios. Si Él te eligió, Él mismo abrirá camino donde no lo hay. Ahora dígale, Él te eligió con tus defectos, porque Él ha prometido perfeccionarte. Amén, iglesia. Él ha prometido perfeccionarte. Salmo 27:3. Ya voy a terminar, hermano. Yo quiero que lo lea conmigo, Salmo 27:3. Yo quiero que usted hoy en esta mañana se me va a ir de ese lugar envalentonado, envalentonada. Salmo 27:3. ¿Ya está ahí conmigo? ¿Me dice amén? Léalo conmigo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén, iglesia. Amén. Joel capítulo 3, verso 9 y 10. Con ese ya termino, siempre le digo así y seguimos. Joel capítulo 3, verso 9 y 10 dice: ¿está ahí? ¿Me dice amén? Joel 3, verso 9, léalo conmigo. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Ahora, espera y deténgase. Díganlo bien ahora. 1, 2 y 3. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos dicen amén? Amén, iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor, no es a los hombres. Es tiempo de despertar a los valientes. Usted es valiente, tal vez no se la ha creído. Es tiempo que se mire al espejo y diga, yo soy valiente, porque yo he decidido creer en el Señor. Que el pasado no va a marcar mi destino, ni va a asegurar mi futuro, sino que mi destino está seguro en las manos de Dios. Usted puede venir de una generación de matrimonios destruidos, pero no quiere decir que su matrimonio será destruido, sino que Dios ha prometido sostenerlo, protegerlo y cuidarlo. Que si hubo generaciones adúlteras, se cortan ahora en el nombre de Jesús. Si hubieron adicciones, alcohol, drogas, ahora mismo se cortan en el nombre de Jesús, porque hemos decidido creerle al Señor. Mis generaciones sean benditas en el nombre de Jesús. Pero tiene que ocurrir algo. Hay que despertar a los valientes. Hay que despertar a los... ¿Cuántos valientes hay aquí? Yo voy a pedirle algo. Que vengan aquí todos los valientes que quieran pelear la buena batalla que Dios los ha llamado.